Otros efectos adversos que tenemos son la colelitiasis, porque disminuye los ácidos biliares y eso favorece la generación de litos o cálculos. Aumento de peso y edema porque aumenta la retención de sodio y de agua. Por eso que muchas mujeres que consumen hormonas sexuales aumentan de peso. Y hipertensión en realidad por el aumento de la retención de sodio y agua, quizás en una mujer joven y sana no se ve, pero en una persona predispuesta o ya hipertensa puede llegar a verse. Habíamos visto que son de alguna manera inductores de los factores de coagulación, de ciertos factores de coagulación, y pueden generar trombos. Crisis de migraña. Esto se ve muchas veces cuando disminuyen los niveles de estrógeno. No se conoce muy bien la causa, pero en mujeres que padecen de migraña puede llegar a ser un problema. Y en epilepsia, por ejemplo, porque interactúan con fármacos anticonvulsivantes, pudiendo disminuir los niveles de los mismos. En amarillo está subrayado de alguna manera un efecto adverso importante con el tratamiento crónico prolongado, que es el riesgo de cáncer de mama y de endometrio por su factor de proliferación y estimulación que tiene a ese nivel. Y ahora vamos a pasar al capítulo de los antiestrógenos o los antagonistas de los estrógenos. Acá tenemos la clasificación de los SERMs, que en realidad esta sigla significa moduladores selectivos del receptor estrogénico. Moduladores selectivos quiere decir de que pueden tener acción agonista parcial en algunos y antagonista en otros. Los podemos clasificar en tipo 1, agonistas, antagonistas según tejido, en primera, segunda y tercera generación. Acá vemos, por ejemplo, el raloxifeno de segunda generación, que es utilizado en la osteoporosis, ¿no? Para favorecer de alguna manera a nivel óseo en la osteoporosis a la mujer posmenopáusica, y antagonistas puros como el fulvestrant, que se va a usar obviamente en el tratamiento de tumores hormonodependientes. Bueno, acá vemos de una fuente que es el Principios de Farmacología de un autor que se llama Golan, los distintos tejidos, los compuestos y qué acción tienen estimulante o no de los mismos. Vemos, por ejemplo, el tamoxifeno, que es inhibidor en mama, pero que puede tener agonismo parcial en endometrio y en hueso. El raloxifeno, por ejemplo, vemos que tiene una acción estimulante a nivel de hueso, es decir, es selectivo, no teniendo acción agonista en mama y en endometrio, lo cual los hace favorecedores en, por ejemplo, el cáncer, para prevenir que haya cáncer de mama o de endometrio, ¿no? Protege a ese nivel. Bueno, estos son los distintos inhibidores o antagonistas estrogénicos, algunos son agonistas parciales. El tamoxifeno es un agonista parcial que va a competir por el receptor con el estradiol, tiene una vida media prolongada de 14 horas y se elimina a nivel hepático sufriendo circulación enterohepática. El tamoxifeno tiene un bloqueo del receptor mamario, por lo cual genera un bloqueo de este receptor. Por eso se lo utiliza en el cáncer de mama hormonodependiente en tratamientos que no superen los 5 años. ¿Por qué esto? Porque tiene una acción estimulante a nivel del endometrio. Tiene un metabolito activo que es el 4-hidroxitamoxifeno. Acá lo vemos un poco más gráfico.
El tamoxifeno es antagonista en mama y agonista parcial en endometrio y en hueso. Otros antiestrógenos que tenemos son el raloxifeno, que es un agonista parcial estrogénico en hueso, y está indicado en osteoporosis en la mujer posmenopáusica, sobre todo para prevenir las fracturas vertebrales en la mujer posmenopáusica, no tanto así las de cadera. El clomifeno, por ejemplo, bloquea la señal estrogénica inhibitoria a nivel hipotalámico y lo que hace es estimular de alguna manera la liberación de FSH, LH y provocar de esa manera la ovulación, es decir, que se utiliza como agente ovulatorio para tratamientos obviamente de trastornos de la fertilidad. El danazol, por ejemplo, es otro compuesto que lo que hace es inhibir algunas deshidrogenasas del citocromo P450. Sepamos que los citocromos intervienen en la síntesis de hormonas sexuales y se utiliza para suprimir de alguna manera la función ovárica. ¿Esto en qué patología? Y por ejemplo en tumores, ¿no? Pero también tiene una acción glucocorticoide, por lo cual precaución porque puede dar supresión de la glándula suprarrenal en tratamientos crónicos. Otros compuestos como el anastrozol y el letrozol son inhibidores de la aromatasa. La aromatasa es un paso fundamental en la síntesis de estrógeno que proviene, por ejemplo, de la androstenediona. Al inhibirse esta enzima, no se genera síntesis de estrógeno. Por otra parte tenemos la gonadoliberina y sus análogos, como el nafarelin y buserelin, que van a estimular o inhibir la función ovárica de acuerdo a que se administren dosis únicas o múltiples. En dosis únicas, lo que va a hacer este compuesto es estimular la síntesis de las gonadotrofinas. Y en dosis múltiples, lo que hace es inhibirlo. Es decir, que va a servir de acuerdo a lo que nosotros querramos tratar. Si es un trastorno de la esfera de la fertilidad o si es un tumor. Si es un tumor, nosotros vamos a querer que se inhiba la síntesis de las gonadotrofinas.